Hola, bienvenidos y bienvenidas a este webinar que preparamos para ustedes en el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey. Mi nombre es Rubí Román, gracias por escucharnos. A través de los webinars del observatorio buscamos difundir y compartir las mejores prácticas y tendencias educativas que fortalezcan la labor que realizan los educadores alrededor del mundo, con la participación de la Academia del TEC de Monterrey y de educadores de diferentes instituciones que de manera generosa nos comparten su experiencia y nos inspiran a seguir innovando en la educación. En este webinar compartiremos una mirada realista, crítica y propositiva sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación media superior y superior. También conoceremos los riesgos más comunes del uso pasivo de la inteligencia artificial, así como también nuevas formas de cómo esta tecnología puede convertirse en una aliada del pensamiento crítico y el aprendizaje activo. Las herramientas que presentaremos en este webinar, POE y Teachable Machine, son de uso abierto, tienen funcionalidades básicas gratuitas y otras funcionalidades más avanzadas de paga. Cabe aclarar que estas aplicaciones no son emitidas, administradas ni operadas por el TEC de Monterrey. Al finalizar de este webinar, los participantes contarán con ideas, referencias y propuestas para explorar el uso de la inteligencia artificial en el aula. Para explicarnos mejor este tema, nos acompaña nuestra querida profesora Reina Martínez. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Rubí. Buenas tardes. La profesora Reina es colaboradora activa del TEC de Monterrey. Es conferencista internacional y consultora en innovación educativa. Tiene una amplia experiencia como docente y actualmente continúa impartiendo conferencias, talleres y cursos para docentes e investigadores, enfocándose en el uso educativo de la inteligencia artificial y su integración en el aula. Estamos muy emocionados de iniciar este webinar y conocer todo lo que la profesora Reina nos compartirá el día de hoy. Gracias, maestra. Adelante. Muchas gracias, Rubí. Muy amable. Quiero agradecer también al Tecnológico de Monterrey por la invitación que me hace para poder compartir con ustedes que son importantes de ver en esta era de la inteligencia artificial. Hace ya aproximadamente 2 años y medio, ChatGPT irrumpió en estas aulas, pero actualmente está sucediendo algo todavía mucho más profundo. Las inteligencias artificiales generativas ya son parte de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Gústenos o no a los docentes, en este momento ya es así. Y por eso creo que es importante señalar que no podemos enseñar hoy como enseñábamos antes, porque ahora hay un elemento o una competencia muy importante para la humanidad que se está poniendo en riesgo, y es el pensamiento crítico de los seres humanos. Como en alguna plática que tuve con ChatGPT, la misma inteligencia artificial me señaló, el pensamiento crítico actualmente en la era de la inteligencia artificial ya no es una opción, es cuestión de supervivencia para el ser humano. Y les voy a contar una anécdota que posiblemente les suene familiar. Tuve una cita con un estudiante que me pedía que le explicara algunos problemas de matemáticas para poderse preparar para su examen. Cuando yo lo estaba atendiendo, le pregunté por qué quería la asesoría y me decía que tenía dudas en algunos problemas. Y yo sabía que ya había entregado el estudiante una serie de problemas que contaba para calificación y le pregunté que cuánto había sacado y me contestó que había sacado 100. Y entonces yo le dije, pero a ver, ¿cómo sacaste 100 y tienes dudas? Y me dice, lo que pasa es que como estaba apurado de tiempo y tenía mucha carga de trabajo, tenía mucha tarea de otras materias, pues hice la serie de problemas con inteligencia artificial, con ChatGPT. Le dije, pues sí, pero ¿cómo le hiciste? Porque para poder entregar esa tarea tuviste que haber fundamentado paso por paso cada problema. Me dijo, es que así ya te lo da ChatGPT, te lo da paso por paso y aparte te da bien el problema. Le dije, y entonces, ¿qué? De nuevo te pregunto, ¿qué haces aquí? Dice, pues es que no algunos problemas los entendí con la ayuda de la inteligencia artificial, pero hay otros a los que no le entendí y esos son los que quiero que tú me expliques. Fíjese que esta anécdota es familiar en cualquier área de conocimiento.
ya sea matemáticas o cualquier otra materia, es una escena que últimamente se está repitiendo mucho. El estudiante consulta una inteligencia artificial generativa para ayudarse en sus tareas, para contestar cuestionarios, para hacer problemas que finalmente esas actividades el docente las está tomando como parte de una calificación. Pero en este mundo actual que es tan incierto y tan cambiante, que cada día nos presenta un nuevo reto, más que el estudiante me presente una respuesta de una inteligencia artificial, lo que nosotros necesitamos es que el estudiante sepa colaborar con esa inteligencia artificial para poder actuar con un pensamiento crítico establecido, ¿sí? Que pueda pensar con niveles cognitivos altos y no solamente repita la respuesta de una inteligencia artificial. Hasta ahorita hemos mencionado la palabra pensamiento crítico, pero ¿cómo se define pensamiento crítico? Voy a tomar la definición que da el Tecnológico de Monterrey en su modelo educativo, porque se me hace una definición muy bonita y muy completa de lo que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar información y dar argumentos de manera reflexiva y fundamentada para tomar decisiones o resolver problemas de forma efectiva. Y fíjense que la parte de analizar, evaluar, sintetizar, argumentar, yo estoy manejando niveles cognitivos altos, que son los que a mí me interesan como docente que tengan mis estudiantes como parte de su perfil de egreso. Pero además de eso, de que tenga esas herramientas, también me importa que las tome y las pueda aplicar en contextos diferenciados, de reto diferenciado. Por eso es tan importante el pensamiento crítico para nosotros los docentes, porque el pensamiento crítico le permite a nuestros estudiantes cuestionar la información que ven, que actualmente la información muchas veces es falsa, incluso las imágenes y los videos que vemos también a veces son falsos. Tener un pensamiento crítico que le permita argumentar con fundamentos y no solamente repitiendo las frases que le da una inteligencia artificial, y que también sea capaz de contrastar fuentes de información y de tomar decisiones, pero decisiones bien informadas. Siempre como docentes, desde que ChatGPT entró a nuestras aulas, hemos tenido diferentes temores y sospechas con respecto a la herramienta. Pero actualmente hay una sospecha muy fuerte, que es que el uso de una inteligencia artificial por parte de un estudiante puede ir en deterioro de su pensamiento crítico y de las características que debe de tener para poder ponerlo en uso. Pues quiero decirles que efectivamente no estábamos cerrados. Sí hay estudios, sí hay encuestas que sí demuestran que el uso de la inteligencia artificial puede estar debilitando el pensamiento crítico de nuestros estudiantes, pero aún más, el pensamiento crítico de los egresados de nuestras universidades y que son ya parte de la fuerza laboral. Voy a mostrarles en primera instancia una estadística interesante que procede de una encuesta que se le hizo a 1,274 adolescentes en Estados Unidos de entre 14 y 22 años en el año 2023. 41% de esos jóvenes nunca habían usado una inteligencia artificial hasta finales de 2023. ¿Sí? No habían tenido contacto con ninguna inteligencia artificial. Este estudio se repite en el año 2024, más o menos para las mismas fechas a finales de año. Pero para ese momento, el 70% de los encuestados ya había usado al menos una vez una inteligencia artificial. Pero más aún, más de la mitad de esos encuestados ya la habían usado como apoyo para sus tareas escolares. Es decir, la tasa de adopción es altísima, pero más aún, la están usando constantemente para hacer sus tareas. Vamos a ver algunas encuestas y estudios para que veamos cómo efectivamente ya está ocurriendo en el aula lo que tanto temíamos.
En el año 2023 se hizo una encuesta a 399 universitarios en universidades de Hong Kong y los mismos estudiantes reportaron que efectivamente ya hay dependencia de uso de inteligencias artificiales, que ellos están haciendo dependientes de su uso, que presentan o observan en ellos mismos una disminución del pensamiento crítico y que además de eso están perdiendo la capacidad de pensar por cuenta propia. Y es una cadenita. Si yo dependo de una inteligencia artificial para que haga mis tareas, entonces las características del pensamiento crítico de análisis, evaluación, argumentación van disminuyendo y eso está sustituyendo mi pensamiento humano porque alguien más lo está tomando, en este caso la inteligencia artificial. Ahora, vámonos a la parte de los profesores. Nosotros como profesores todos los días observamos a nuestros estudiantes y nuestras observaciones son sumamente válidas. Hemos hecho nuestra labor durante muchos años. Nuestras observaciones representan cosas. En el año 2025, este año, SARIC hizo un artículo en donde presenta las observaciones de varios docentes. ¿Qué es lo que reportan los docentes en lo que observan dentro del salón de clase? Que hay una dependencia pasiva de la inteligencia artificial. O sea, no solamente el estudiante crea dependencia, sino que aparte es pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante no se cuestiona lo que la inteligencia artificial le dice, lo toma tal cual como si fuera la verdad. Y esto representa una disminución en la calidad de su pensamiento crítico. También los profesores reportan que han observado un aumento en la trampa o en faltas de integridad académica cuando se realizan las tareas. Y pues sí es lógico, porque si ya teníamos elementos por medio de los cuales los estudiantes faltaban a la integridad académica, se agrega un elemento más que es la inteligencia artificial. Y por último, están reportando o observando un aumento en la falta de concentración. Y esta falta de concentración se agudizó con los teléfonos celulares, se ha acrecentado todavía más bajo la óptica del profesor desde que las inteligencias artificiales están siendo tan comunes para nuestros estudiantes. Pero las inteligencias artificiales también cobran factura, ya tanto en universidades como fuera de las universidades cuando los estudiantes están trabajando. En el año 2024 se realiza un estudio a 494 universitarios en universidades de Pakistán. Y lo que se reporta en este estudio es que hay una mayor incidencia en el uso de ChatGPT, porque este estudio se hizo específicamente con ChatGPT, que está asociado con la alta carga académica que tiene el estudiante y la presión de tiempo. Es decir, si el estudiante siente que está muy cargado de trabajo y tiene una presión de tiempo fuerte para hacer entregas, va a usar ChatGPT. Y además se reporta una mayor procrastinación, una menor retención de contenidos y obviamente que estas dos cosas nos va a llevar a una disminución en el desempeño académico que se traduce en calificaciones más bajas. Por otra parte, en el año 2023, y esto ya se está viendo desde el año 2023, en Estados Unidos se hizo una encuesta con aproximadamente 2,000 empleadores. Y estos 2,000 empleadores ya tenían observaciones con respecto a la inteligencia artificial. Reportaron que el 39% de los candidatos a un empleo con ellos carecen de habilidades de pensamiento crítico. Y miren, no necesariamente en ese momento era debido a una inteligencia artificial, pero lo que sí tenían claro los empleadores es que si las inteligencias artificiales ya las estaban usando los estudiantes, para el momento, después de 2023, que los estudiantes salieran a trabajar, toda su escuela ya usaron una inteligencia artificial y si no la usaron de manera activa, entonces este porcentaje iba a ser mucho mayor. Y eso los preocupa, porque ya desde ese año ya había una detección de falta de pensamiento crítico. Y esto es muy interesante porque estos mismos empleadores, el 50% de ellos busca en sus candidatos a ser contratados que incorporen una inteligencia artificial al momento de trabajar con ellos. Nada más que piden una cosa,
que sea como un complemento a sus capacidades profesionales, no como una sustitución. O sea, sí es importante que el estudiante sepa utilizar una inteligencia artificial, pero de manera activa, cuestionándola, razonando, evaluándola. Que sea complemento a todas sus competencias que tiene cuando sale de la escuela. Por otra parte, yo creo que hemos visto la parte determinante y tal vez un poco pesimista, pero hay una parte positiva como siempre en esta herramienta, pero depende de cómo se use, ¿no? Hay estudios y encuestas que en contraparte están demostrando que cuando la inteligencia artificial se utiliza adecuadamente, la inteligencia artificial no solo apoya el aprendizaje personalizado y activo, sino que además puede fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes y de la fuerza laboral. Entonces, vamos a ver también algunas encuestas y estudios. En el año 2023, en Estados Unidos, 29 estudiantes STEM o de ingenierías que usando ChatGPT fueron entrevistados. Usaron ChatGPT bajo la premisa de que las actividades que habían realizado usando la inteligencia artificial habían sido diseñadas y guiadas por sus docentes. Y cuando ellos hacen esto, utilizar ChatGPT bajo ese diseño del docente, reportaron lo siguiente. Tienen una autopercepción positiva en las siguientes áreas. En la parte de formular preguntas incisivas, en la parte de evaluar información y en la parte de comprender contenidos complejos, ellos sienten que la inteligencia artificial les ayuda. También en este año, en Italia, se realiza una encuesta acompañada de una prueba estandarizada de pensamiento crítico en 213 universitarios de universidades italianas. Y se reporta lo siguiente, una interacción activa con ChatGPT, porque aquí también se utilizó ChatGPT. ¿Qué es interacción activa? Verificando, cuestionando y reflexionando las respuestas que da la inteligencia artificial. Si eso lo hace el estudiante, entonces se potencializan sus habilidades de pensamiento crítico como el análisis y la síntesis de información. Pero de nuevo, y vuelve a aparecer este elemento súper importante, el docente debe de guiar para evitar el uso pasivo. Entonces, el docente ya aparece como una persona o como un punto crucial que se debe tener para que al usar una inteligencia artificial en el aula sea de manera exitosa y a favor del aprendizaje y el pensamiento crítico del estudiante. Ahora, si nos vamos ya al campo laboral, en el año 2024, OpenAI hizo un estudio con 480 colaboradores de la empresa Boston Consulting Group. Y lo que hicieron fue lo siguiente. Usaron a ChatGPT como una herramienta en su trabajo. Estos colaboradores eran novatos, acababan de entrar a la empresa. Pues el haber usado ChatGPT, ellos reportan y se vio que podían resolver problemas de nivel complejo como análisis, codificación y escritura en niveles comparados a expertos y aplicando pensamiento crítico en contextos nuevos. Es decir, la inteligencia artificial puede potencializar los talentos y las competencias de los estudiantes si se usa de manera adecuada, si se usa de manera activa. Y este año, 2025, Microsoft, junto con Carnegie Mellon University, hizo una encuesta laboral con 319 analistas de datos. Ellos están acostumbrados al manejo complejo de datos. Y de manera normal, diaria, usaban ChatGPT y Copilot para ayudarse en sus tareas en el empleo que ellos tenían, ¿no? ¿Qué se observó o qué reportan ellos cuando reportan haber trabajado con inteligencias artificiales? Pues primero, como que redistribuyen el esfuerzo y el tiempo en las tareas que realizan.
le dejan a la inteligencia artificial las tareas cognitivas rutinarias, como por ejemplo redactar un reporte, y el tiempo que les sobra lo dirigen hacia verificar, sintetizar e integrar la información que les genera la inteligencia artificial a los problemas de alto nivel cognitivo que tienen que resolver. Y también reportan lo siguiente: si se confía en exceso en la inteligencia artificial, esto puede debilitar el ejercicio del pensamiento crítico. Es decir, es muy importante que al trabajar con inteligencias artificiales se mantenga una actitud crítica y reflexiva, una actitud activa ante el uso de la inteligencia artificial. Miren, entonces, aquí, si ustedes se fijan a lo largo del estudio, yo veo en común dos cosas que aparecen constantemente. Primero, se debe de propiciar una relación activa, no pasiva, frente al uso de la inteligencia artificial, cualquiera sea ella que use. Y segundo, en una escuela, en una universidad, el que el docente guíe el uso de la inteligencia artificial, el que sea el docente, el que diseñe las actividades para usar la inteligencia artificial es lo que hace la diferencia. Si el docente está ausente, sí tenemos un detrimento en el pensamiento crítico, pero si el docente está presente, el pensamiento crítico, sus características se desarrollan y se potencializan. Tengo aquí un concepto que se llama The Human in the Loop, que es un concepto que se maneja en la ética del uso de la inteligencia artificial, tanto en Estados Unidos como en la Comunidad Europea. Y lo tengo resumido aquí en 3 premisas. Sí se me hace importante verlo con ustedes, porque aquí es donde tenemos muy claro de quién depende la responsabilidad del uso de una inteligencia artificial. Y las voy a leer textualmente como vienen. La primera premisa dice: la inteligencia artificial no trabaja sola. Siempre hay una mente humana, consciente, supervisando, corrigiendo y decidiendo. Segunda premisa: el humano es el responsable final del análisis, la interpretación y la acción de lo que hace una inteligencia artificial. Y tercera premisa: el pensamiento crítico, ético y reflexivo del ser humano es lo que genera valor real en el uso de la inteligencia artificial. Nosotros a veces procedemos al revés o dejamos que se proceda al revés en nuestras instituciones educativas. Debe de ser el ser humano el responsable. Y en una institución educativa el responsable primero es el docente. Entonces, ¿qué tanto daño, qué tanto a favor tiene una inteligencia artificial? Va a tener mucho a favor si nosotros como docentes integramos la inteligencia artificial en nuestro diseño pedagógico de tal manera que el estudiante tenga una participación activa, cuestionando, reflexionando, evaluando las respuestas que da la inteligencia artificial. Y una inteligencia artificial se puede poner 100% a favor del docente. ¿Por qué? Porque hay muchas formas en que una inteligencia artificial nos puede apoyar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo tengo aquí 3 propuestas. ¿Por qué estas 3 propuestas y no otras diferentes? Porque estas 3 propuestas van a depender de lo que el docente quiera hacer. Totalmente. Ya no voy a ir a decirle al estudiante: ¿sabes qué? Para hacer esta tarea, consulta una inteligencia artificial, la que tú quieras, de la manera en que tú quieras. No. En estas 3 propuestas, soy yo como docente quien diseña la experiencia, quien diseña la herramienta para que el estudiante la pueda usar. Y eso a mí me da un marco muy fuerte, muy sólido, para que el estudiante pueda interactuar con la inteligencia artificial de una manera activa. La primera propuesta que les tengo es que las inteligencias artificiales nos apoyemos en ellas para crear planes de clase y contenidos. Planes de clase que se alineen con nuestros planes de estudio y contenidos que se adapten a nuestros estudiantes, tanto en nivel y profundidad en el que se maneja en mi clase el conocimiento. Segunda propuesta: que la inteligencia artificial nos apoye a los docentes para hacer retroalimentación, es decir, que tengamos retroalimentación basada en inteligencia artificial. Aguas aquí nada más.
porque esta retroalimentación no debe de ser la retroalimentación dura que me corresponde a mí. ¿Cuál es la retroalimentación dura? La que yo mido del desarrollo de competencias. Pero sí me puede ayudar, por ejemplo, para diseñar algo, una herramienta en donde mis estudiantes se puedan evaluar cosas como, por ejemplo, resultados o evaluarse ortografía. Eso sin ningún problema y lo podemos hacer rápido, ¿no? Y también a mí como docente me puede ayudar a reducir el tiempo de evaluación de actividades. Igual, la parte dura de evaluar competencias se le deja al docente, pero hay cosas que la inteligencia artificial puede evaluar de manera automatizada y sin ningún problema. Y hay una tercera propuesta que les tengo, y en esta me voy a detener y de hecho vamos a hacer una demostración. También la puedo usar como tutor, es decir, yo como docente puedo diseñar y crear un tutor con inteligencia artificial. ¿Qué me permite el tener un tutor con inteligencia artificial creado por mí como docente? Pues primero me permite tener enseñanza adaptativa y personalizada a mis estudiantes, porque el alcance que va a tener este tutor de inteligencia artificial es el alcance que yo como docente le dé. Y segundo, puedo usar chatbots o tutores virtuales para reforzar conceptos clave o incluso para que el estudiante aprenda conceptos o cierto conocimiento. Todo igual depende de mí, de cómo haga yo la creación de este tutor de inteligencia artificial. Ahora, adentrándonos un poquito en esta tercera opción. Si yo quiero diseñar un chatbot tutor de inteligencia artificial, es muy importante que tenga yo como docente claro qué quiero darle a mis estudiantes. Y que antes de meterme con cualquier inteligencia artificial exista un trabajo personal y de equipo con el equipo de docentes que yo trabaje para poder crear un chatbot tutor realmente efectivo y que haga lo que yo quiero que haga. Para eso, yo voy a tener que diseñar un prompt o una instrucción que cumpla con todo lo que yo quiero y necesito que haga un chatbot tutor. Yo les tengo aquí una sugerencia de 5 cosas que de manera básica debo de darle al prompt para poder hacer un buen chatbot tutor. Y la primera es, debo de darle a la inteligencia artificial un propósito y un rol. Es decir, le puedo decir, quiero que actúes como un tutor de la materia de álgebra. O quiero que tomes el papel de Sor Juana Inés de la Cruz para discutir con los estudiantes sobre literatura. Debe de tener un propósito y un rol. Como segundo punto, debo de darle al prompt para que el chatbot pueda funcionar bien un tono y estilo de respuesta. Si yo quiero que sea amigable, si quiero que tenga un tono motivador o si quiero que sea más académico, se lo debo de especificar en el prompt. Siguiente, debo de dar en qué tipo de formato quiero que le dé la respuesta al estudiante. Por ejemplo, si estoy viendo una materia de lenguaje, de literatura, de historia, a lo mejor me interesa que le dé las respuestas con bullets o en forma de tabla. Si enseño matemáticas, me va a interesar que la respuesta a un problema se lo dé por pasos, ¿sí? Le puedo indicar que utilice imágenes si quiero. Todo depende de lo que yo quiera hacer en mi materia. Cuarto paso para un buen prompt. Debo de definir el contexto y el alcance. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del chatbot tutor de matemáticas, si yo le digo simplemente matemáticas, va a abarcar todo absolutamente de matemáticas, estadística, cálculo, álgebra. Pero si a mí me interesa que se focalice en álgebra, pues yo le deberé decir que quiero que se focalice solo en álgebra y a lo mejor si quiero en ciertos temas. Todo depende de mis propósitos. Y última sugerencia, yo debo de poderle decir en el prompt al chatbot tutor que maneje de manera adecuada las dudas y las preguntas ambiguas que los estudiantes puedan hacer, porque a veces los estudiantes preguntan de una manera muy compleja o muy ambigua y las inteligencias artificiales, si no tienen una instrucción clara al respecto, lo que van a hacer es responder y muchas veces de manera equivocada o con sesgos.
Entonces yo le debo de poder decir, mira, cuando te hagan una pregunta que esté no clara, vuelve a preguntar hasta que a ti te quede claro. Y si no te queda claro, no des respuesta. Entonces, siguiendo estos pasos básicos, podemos armar un buen promo instrucción para que nuestro chatbot tutor funcione bien. Para propósito de nuestra demostración, yo voy a hacer o diseñé un prompt base para generar un chatbot tutor de matemáticas, específicamente de álgebra. Entonces, si se fijan, lo voy a leer para que vean cómo fuimos cumpliendo con todas las sugerencias. Le dije, necesito que actúes como un tutor de matemáticas especializado en álgebra, que uses un tono amigable y motivador para que los estudiantes se sientan cómodos preguntando, que respondas usando listas numeradas y explicaciones detalladas. Si es posible, incluye ejemplos con diferentes niveles de dificultad. Responde a preguntas sobre ecuaciones, factorización y simplificación de expresiones algebraicas con explicaciones paso a paso. Si la pregunta es ambigua, pide más información antes de responder. No inventes información, usa solo métodos algebraicos correctos. Y finalmente, si el estudiante se equivoca en un procedimiento, muéstrale dónde está el error y explícale cómo corregirlo. Entonces, siguiendo los pasos, ya armé yo este prompt o instrucción. Y con esto que yo diseñé, yo como docente o con mi grupo de docentes, entonces sí, me voy a consultar a una inteligencia artificial que me pueda ayudar al diseño y la creación de este chatbot tutor, específicamente de matemáticas. Y mi propuesta aquí es utilizar la inteligencia artificial POE, que es una inteligencia artificial gratuita. También está la versión de paga, pero con la versión gratuita, los docentes podemos hacer muchísimas cosas. ¿Qué me pide para poderla usar? Solamente tener una cuenta de correo válida. Y aquí está algo también muy importante. Antes, cuando nuestros estudiantes consultaban inteligencias artificiales, necesitaban dar sus datos personales. Ya no, porque con POE yo voy a generar el chatbot tutor, no mi estudiante. Y yo le voy a poder dar a mi estudiante un link en donde va a poder consultar ese chatbot tutor. No es necesario que entre a POE, no es necesario que dé sus datos. Solamente lo voy a hacer yo para poder hacer el diseño y la generación de ese chatbot tutor. Si se fijan, aquí en la filmina que están viendo, vienen mencionadas muchísimas inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque POE las junta todas en su sitio. Esto es muy interesante porque POE es una plataforma que funciona como un hub de inteligencia artificial y reúne en un solo lugar todas las inteligencias artificiales con todas sus versiones que hay hasta el momento, incluso las más nuevas. Por ejemplo, pueden ver ChatGPT, pueden ver Cloud, pueden ver Gemini, pueden ver DeepSeek, pueden ver Grok, en todas las versiones que tiene, porque conforme van saliendo los modelos, POE los va agregando. Además, POE tiene una inteligencia artificial propia en donde pueden los docentes crear chatbots educativos personalizados, además de otras cosas, que estén diseñados de tal manera que promuevan la reflexión, el aprendizaje autónomo y la comprensión profunda por parte de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el diseño lo hago yo como docente y entonces todo queda en mis manos a como yo quiera que mi estudiante lo pueda ver. Muy bien. Aquí están los pasos que voy a seguir en la demostración que voy a hacer en POE enseguida para poder generar un chatbot tutor de matemáticas, específicamente de álgebra. No voy a leer los pasos, se los dejo aquí por si en algún momento ustedes lo quieren consultar y voy a entrar directamente a la demostración. Y me voy a ir a POE. Ya aquí lo están viendo. Y si se fijan ustedes del lado izquierdo, yo tengo dos botones, los más importantes de POE. Uno dice explorar y otro dice crear. Me voy a ir a explorar porque es interesante ver que dentro de explorar yo puedo ver todas las inteligencias artificiales que POE maneja. Fíjense, aquí está las versiones de ChatGPT, las versiones de Cloud, las versiones de DeepSeek, de Gemini, de Llama, de Grok. Y si se bajan, hay muchos más modelos. Nada más necesito tener, si consulto de manera gratuita a POE, cuidado,
porque se rige con tokens. A mí de entrada, cada sesión que hago me da 3,000 tokens y conforme voy consultando, se me van restando tokens. Entonces, nada más hay que cuidar para no dejar un trabajo, por ejemplo, a la mitad, ¿no? Pero son suficientes para hacer cosas interesantes. Y todos los días esos 3,000 tokens se renuevan, ¿sí? Deja pasar 24 horas y los vuelve a renovar. Entonces, da una muy buena oportunidad de hacer cosas. Ahora, ustedes ya vieron que creamos un prompt base para poder crear un chatbot tutor. Ahora, voy a mejorar ese prompt, pero lo voy a mejorar con una inteligencia artificial. ¿Con qué inteligencia artificial? Puedes coger la que yo quiera, pero voy a utilizar ChatGPT 4.0 o 4o, perdón. Entonces, lo que le voy a decir es, te voy a dar mi prompt, revísalo, mejóralo y dame uno nuevo para poder crear un bot mucho mejor que el que ya tenía. Entonces, le voy a dar aquí y si ustedes se fijan, ya me abrió a ChatGPT 4o y le voy a pedir lo que les dije. Les dije que le iba a pedir, te voy a dar un prompt para crear un chatbot tutor de álgebra, pero quiero que lo mejores como experto en diseño de bots que eres. Siempre denle a la inteligencia artificial que estén trabajando el papel de un experto porque trabaja mejor. Y le voy a dar el prompt que tenemos y vamos a ver qué nos responde. Ahorita está trabajando, pero ya debió de haber empezado a generar. Entonces, mire, dice, aquí está la versión mejorada de tu prompt para crear un chatbot tutor de álgebra optimizado para maximizar la utilidad, la interacción y el apoyo pedagógico. Fíjense cómo ahora aumentó las instrucciones y las dio en otro formato, incluso dio ejemplos. Yo no había dado ejemplos en mi prompt base. Y me dice, con este diseño el chatbot no solo responde preguntas, sino que también actúa como un mentor que guía y motiva. ¿Qué opinas? ¿Quieres ajustar algo más? Si yo quisiera ajustar algo más, y de hecho, tengo que hacer un alto aquí cuando yo obtenga este nuevo prompt. ¿Por qué? Porque no lo voy a tomar nada más sin cuestionarlo. Estaría cayendo en falta de pensamiento crítico, como estábamos viendo hace rato. Sino que más bien yo y con mi equipo de trabajo vamos a revisar este nuevo prompt y vamos a ver que realmente sea lo que yo quiero que haga. Si la decisión es que sí, pues entonces lo voy a copiar, porque ahorita voy a trabajar con él. Entonces lo voy a copiar desde aquí. Vamos a suponer que ya lo revisamos y que nos encantó lo que va a hacer. Entonces, sí. Ajá, hasta aquí. Muy bien. Ahora, con este nuevo prompt lo que voy a hacer es me voy a ir a la parte de crear de POI. Y si ustedes se fijan en la parte de crear, yo tengo aquí cosas que puedo crear. Voy a tomar la parte de bot de instrucciones porque es lo que voy a hacer, un chatbot de instrucciones. Pero además, fíjense que pueden crear más cosas. Pueden crear bots de generación de video o bots de generación de imágenes o más cosas. Eso ya se los dejo a ustedes para que lo vean con calma, pero ahorita nos vamos a ir a nuestro bot de instrucciones. Voy a crear un chatbot académico y aquí me da un nombre que le voy a quitar le voy a poner chatbot tutor de álgebra. Ok. Ya, me sobraba una letra, le voy a dejar así para que pueda yo continuar. Le voy a dar una descripción de las funcionalidades de mi bot, de lo que va a ser el bot. Aquí le voy a poner, soy un bot tutor de álgebra, estoy aquí para ayudarte. Aquí la descripción puede ser más exhaustiva si ustedes lo quieren. Ahora, ¿con qué voy a crear este bot? Ya tengo un prompt
muy bien diseñadito, que ya pasó por un ser humano, por una inteligencia artificial, de nuevo por un ser humano, y ahora se le va a dar a una inteligencia artificial para que cree el chatbot tutor. De nuevo, aquí tengo todas las opciones que yo puedo tener de inteligencias artificiales que puedo usar para crearlo. Ya no voy a usar ChatGPT. Si me encanta ChatGPT, pues úsenlo, ¿no? Pero aquí quiero usar yo el día de hoy a Claude Sonnet para hacer este chatbot tutor. Y me dice aquí que ponga aquí las instrucciones de lo que ese chatbot debe de poder hacer. Y pues ya lo tengo, ¿no? Ya lo habíamos hecho. Es el que habíamos revisado con la inteligencia artificial. Sigo en el diseño y ahora fíjense que esta parte que dice aquí, optimizar las instrucciones para vistas previas, esto es para sitios web. De momento este botón yo no lo voy a activar y no les recomiendo a menos que tengan un sitio web. Pero lo que sí les quiero hacer énfasis es que yo puedo añadir fuentes de conocimiento para que mi chatbot trabaje. O sea, además de todo lo que tiene o que tuvo en su entrenamiento para poder trabajar en matemáticas, yo le puedo añadir cosas mías, lo cual es muy conveniente, por cierto. Yo oprimo este botón que está aquí y de mi computadora puedo seleccionar archivos. Por ejemplo, si son de matemáticas, puedo seleccionar archivos de series de ejercicios que yo he hecho, procedimientos que me interesa que mis estudiantes tengan claros. O sea, de aquí yo puedo meter cosas mías para enriquecer el modelo, para enriquecer el chatbot tutor. Muy bien, en este momento no voy a meter nada, pero ya vieron que existe la posibilidad. Y aquí me pide el mensaje saludo que va a recibir el estudiante cada vez que abra este chatbot tutor. Yo le voy a poner, hola, es un gusto trabajar contigo. Y que le voy a preguntar, ¿qué quieres hacer hoy? Entonces, este saludo lo va a ver siempre el estudiante. Les voy a pedir también que se vayan aquí a donde dice avanzado, va a desplegar unas opciones importantes. Aquí es en donde dice sugerir respuestas, se refiere a que el chatbot va a sugerir algunas respuestas que no están contempladas. Entonces, aquí siempre actívenlo. Esta parte de renderizar les va a poner en su interfase para el uso del chatbot bonito y fácil de usar. Déjenlo activo. Y es súper importante. Esta temperatura personalizada se refiere al tipo de respuestas que va a dar el chatbot tutor. Aquí hay la temperatura que puede ser baja o se puede dar una temperatura alta, o sea, va desde 0 hasta 1. Desde punto 0,1, perdón, hasta 1. Una temperatura baja se recomienda para cuando se quieren respuestas coherentes, precisas. En el caso mi chatbot es de matemáticas, lo recomendable es que tenga temperatura baja. Si estoy hablando de materias como arte, historia, debates o algunas cuestiones de este tipo de conocimiento, entonces voy a darle mayor temperatura. Mi sugerencia para este tipo de materias es de 0,9. Para las de matemáticas y ciencias, mi sugerencia es que se vayan a 0,1. Entonces aquí lo voy a activar y me voy a ir a 0,1. Ahí está. Una vez que ya seteé la temperatura, entonces voy a hacer algunos ajustes. Aquí me dice que si quiero hacer público el chat, pues todavía no. O sea, es necesario tener mucho cuidado porque a menos que mi chatbot ya esté probado por varias personas, incluso por alumnos previo a su lanzamiento, este botón debe estar apagado. ¿Por qué? Porque si no podemos dar pie a que se use algo que no está bien hecho y eso es muy peligroso en educación. También le voy a pedir que no recomiende todavía nada, todavía no está terminado. Y mostrar instrucciones en perfil de la aplicación tampoco. O sea, todavía no está determinado, todavía no puedo darle pie a esto. Incluso estos chatbots que se generan en post se pueden monetizar. Si ya les interesa este tipo de cuestiones, lo pueden ver ustedes. Bien, ahí todo muy bien explicado, pero no nos interesa en este caso. Voy a dar al botón de publicar para que nos cree el chatbot tutor de álgebra. Y realmente el tiempo que se tarda es mínimo. Con la instrucción, con el prompt que yo le di, ya lo tenemos. Y entonces tengo al chatbot tutor de álgebra y aquí
lo que yo tengo es, fíjense aquí, por ejemplo, me dice que ya tengo 1050 puntos de los 3000. ¿Por qué? Pues porque ya había usado inteligencias artificiales, ¿verdad? Hay que tener cuidado, acuérdense que el límite es 3000. Y la pregunta del día es, hola, es un gusto trabajar contigo. ¿Qué quieres hacer hoy? Entonces yo lo voy a probar este chatbot tutor que hicimos y le voy a preguntar, dame la solución de una ecuación cuadrática de segundo, perdón, una ecuación cuadrática es de segundo grado, de nivel medio, con todos los pasos para poder entender. Dámelo de manera sencilla. Entonces, vamos a probar nuestro chatbot tutor de álgebra. Ok. Y viene la respuesta. Me da la solución, paso a paso, me explica lo que hace. Al final me da la solución de la ecuación y me dice, muy bien, ahora tienes la solución completa. ¿Hay alguna parte del proceso que te gustaría que te explicara con mayor detalle? Recuerda que dominar la fórmula cuadrática te permitirá resolver cualquier ecuación de segundo grado. Entonces, aquí el estudiante puede seguir cuestionando más o podría yo pedirle, por ejemplo, dame una serie de 10 problemas de diferente nivel de complejidad y dame la respuesta. Ahí viene la serie de 10 problemas, me da la respuesta, me pone nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado, nivel experto. Me completó las 10 y me dice, excelente trabajo, esta serie de problemas te permite practicar diferentes técnicas algebraicas con distintos niveles de dificultad. Si tienes dudas sobre alguna solución específica o quieres profundizar en algún método, no dudes en preguntar. Ok. Vamos a suponer que ya probamos exhaustivamente el funcionamiento de este chatbot tutor de álgebra, con los compañeros docentes, yo varias veces, incluso con alumnos antes de su lanzamiento. Ya estamos seguros de que hace lo que nosotros queremos. Le vamos a dar aquí en donde dice compartir. Y aquí me va a pedir le voy a pedir que me genere un enlace. Y ya me lo copió en el portapapeles. Voy a copiarlo yo aquí. Déjenme mostrarles. Copié la dirección que me dio, POE, y me lleva al chatbot tutor. Si se fijan, es lo mismo que nosotros estábamos haciendo. Por eso les decía que no es necesario que mi estudiante dé sus datos personales, lo cual es muy conveniente. Solamente yo como diseñador tengo necesidad de hacerlo. Y con mi estudiante voy a compartir un link que puede utilizar para utilizar este chatbot tutor. ¿Qué puede hacer? Lo que ustedes quieran. ¿De qué materia? De la que ustedes gusten. Esta herramienta es bastante poderosa para poder generar cosas muy interesantes con la inteligencia artificial que yo desee. Muy bien. Pues ya les compartí esta inteligencia artificial muy útil que me puede ayudar, dependiendo de mi diseño, a que mi estudiante pueda interactuar de manera activa con la inteligencia artificial y no en detrimento de su pensamiento crítico, sino para poderlo desarrollar un poco más. Les voy a presentar otra herramienta. Esta herramienta no hace chatbots, pero es una cosa impresionante, es muy bonita. ¿Por qué? Porque le pega directamente al pensamiento crítico. El estudiante puede utilizar esta herramienta para hacer proyectos que se vean reflejados en la vida diaria. Y entonces lo que va a hacer con la herramienta es pasar por todo el proceso del pensamiento, el desarrollo del pensamiento crítico para poder generar algo y algo de utilidad. Esta herramienta se llama Teachable Machine
y es una herramienta de Google. Esto es muy interesante porque no es necesario dar una dirección de correo ni datos, porque se desarrolla en una página web, es una herramienta web. Entonces yo puedo entrar directamente con la dirección que tienen ustedes ahí y ya entro a la inteligencia artificial. Vamos a ver un poquito más de detalle de lo que hace esta inteligencia artificial. Esta plataforma de Google me permite crear modelos de inteligencia artificial. O sea, ya que un estudiante o yo pueda crear un modelo de inteligencia artificial desde el entrenamiento y la aplicación del modelo, es muy sofisticado, pero no necesita gran cosa. Es muy sencillo y ni siquiera necesito programar. Y me ayuda a que mis estudiantes y yo comprendamos uno de los conceptos claves en la inteligencia artificial, que es el aprendizaje automático o el famoso machine learning. Yo puedo con mis estudiantes diseñar actividades que conectan la vida real y fortalecen su pensamiento crítico, porque los estudiantes van a diseñar y a entrenar una inteligencia artificial, la van a evaluar, van a reflexionar sobre su funcionamiento y si funciona, la pueden aplicar a un problema de la vida real. Entonces, directito le pegamos al desarrollo del pensamiento crítico. De nuevo, les dejo aquí los pasos que voy a seguir para poder trabajar con Teachable Machine y poder realizar o entrenar una inteligencia artificial que luego me va a servir para hacer algo más, pero me voy a ir directo a la aplicación. Entonces, aquí ya entré al sitio web y ya en el sitio web este sitio web está muy bonito. ¿Por qué? Pues porque tiene todo. Tiene primeros pasos, lo que es, tiene tutoriales de video, de manera muy sencilla cómo se usa, los pasos que hay que seguir para poder entrenar a la inteligencia, los tipos de proyectos que puedo hacer, porque puedo hacer en esta inteligencia artificial 3 tipos de proyectos, algunos que tengan que ver con imágenes, o que tengan que ver con sonidos, o que tengan que ver con posturas corporales. Viene más abajito tutoriales, pero también vienen proyectos que ya se hicieron. Entonces, realmente es un sitio muy, muy completo y muy sencillo. Si yo quiero empezar allá a hacer mi diseño de entrenar un modelo de inteligencia artificial, me vengo a estas líneas que están aquí para que se despliegue el menú y le voy a decir nuevo proyecto. Ok. Entonces, aquí lo que yo tengo es, puedo crear proyectos de imágenes, audio y posturas. Yo voy a hacer un proyecto de imagen. ¿Qué voy a hacer? Voy a entrenar una inteligencia artificial para que pueda distinguir entre 3 peluches, un carnero, una sirena y un osito. ¿Para qué quiero eso? Pues ya luego vemos, ¿no? Pero ahorita vamos a entrenar a la inteligencia artificial. Entonces me voy a ir al proyecto de imagen. Y aquí le van a dar donde dice modelo de imagen estándar y les va a presentar cómo van a entrenar a la inteligencia artificial. Si se fijan, aquí viene clase 1, clase 2. ¿Qué es clase 1 y qué es clase 2? Se refiere específicamente a los objetos que yo voy a manipular para poder entrenar mi inteligencia artificial. Y hay 2 maneras de entrenar. Por medio de mi cámara web, la que tengo en mi PC, o por medio de un archivo que ya tenga imágenes y que puedo subir desde mi computadora. Por facilidad y por la cantidad de muestras que puede tomar del objeto, voy a utilizar la cámara web. Pero primero voy a nombrar a la clase 1 con mi primer objeto, que es el carnero. Entonces, el primero es el carnero. Voy a darle aquí donde está la página web, perdón, la cámara web. Y si se fijan, aparece aquí un botón que dice mantén pulsado para grabar. Para tomar las muestras yo necesito mantener pulsado el botón. Voy a mover un poquito la computadora para que salga más el peluche que yo, aunque no es ningún impedimento, ¿eh? Ok, aquí está el peluche. Le voy a dar mantén pulsado para grabar y entonces voy a acercar y voy a alejar a mi peluche, lo voy a dar vueltas, lo voy a tomar en diferentes ángulos para que lo pueda ver, lo pueda reconocer bien.
Si se fijan, del lado derecho están apareciendo las muestras y paro ahí, tomé 318 muestras de mi carnero. Ok. Me voy ahora a la segunda clase. La segunda clase es el segundo objeto. El segundo objeto va a ser el oso. De nuevo voy a utilizar la cámara web y voy a hacer lo mismo con el oso que hice con el carnero. Me voy a pulsar el botón de mantén pulsado y empiezo a tomar las muestras del oso. Lo acerco, lo alejo, lo muevo, le doy diferentes ángulos para que lo tome, lo pueda reconocer bien y paro ahí. Si pueden ver, aquí tomé 108 muestras. Voy a tomar un poquito más de muestras para estar un poquito pareja con lo que hicimos anteriormente. Y hago lo mismo, ¿no? Lo más que se pueda para emparejarnos con unas 300 muestras. Ahí está. Muy bien. Pero si yo tengo más objetos, pues entonces puedo añadir clases. Y voy a añadir una clase más, que sería la clase del siguiente peluche, que es la sirena. De nuevo, voy a utilizar la cámara web y voy a hacer exactamente lo mismo. Me voy a mantener pulsado el botón para grabar las muestras y de nuevo, acerco, alejo, la muevo, le doy diferentes ángulos para que pueda tomar bien las muestras que necesita. Y acercarme un poquito para que esté parejo a las 300 muestras, aunque podrían ser menos, a veces los modelos se pueden entrenar bastante bien con diferentes cantidades de muestras. Vamos a dejarlo hasta ahí. Esta vez tomé 238 muestras. Muy bien. Me voy a ir ahora a ver, si se fijan, tengo mis 3 muestras y voy a darle aquí donde dice preparar modelo. Si ustedes oprimen aquí en avanzado, van a salir opciones, pero ya son opciones más sofisticadas. Yo no les recomiendo que lo hagan de inicio, ya que en preparación, denle preparar modelo. Está disponiéndose a entrenar ahorita la inteligencia artificial con mis peluches para que los pueda distinguir. Y lo que va a hacer es que me va a generar un modelo que va a poder distinguirlos entre los 3. Se tarda un poquito, pero tampoco es excesivo el tiempo que se tarda. Aquí les recomiendo que no cambien de pestaña, que se esperen un poquito para poder esperar la preparación del modelo. Y aquí pueden tomar más muestras si ustedes quieren, pueden hacerlo con otras cosas, hablando un poquito de los otros tipos de modelos que pueden tener. Pues pueden tener modelos de sonidos con aplausos, con silbidos, o de modelos de posturas corporales, donde ustedes pueden simular diferentes posturas corporales para poder generar o entrenar el modelo. Aquí está preparándose ya está entrenando a la inteligencia artificial. Vamos a esperar un poquito. Y donde dice vista previa es donde voy a poder ver ya mi modelo cuando esté listo. Esta inteligencia artificial también me genera un link en donde mis estudiantes van a ver directamente el modelo que ellos generaron o el que yo realicé, ¿no? Entonces vamos a esperar un poquito para que podamos ver en toda la dimensión lo que puede hacer el modelo. A veces, dependiendo de la calidad de internet, se tarda más o menos. Por lo general no se tarda tanto, ahorita se está tardando un poquito más. Si se fijan ustedes, ni siquiera ha usado instrucciones de lenguaje. Lo único que hice fue darle muestras de imágenes. Es decir, no necesito programar, no necesito hacer nada más que dar las muestras que el modelo necesita para poderlo diseñar. Vean del lado derecho, y en el lado derecho ya apareció el modelo. Si se fijan, a mí me está catalogando como un oso. Muy cercano a un oso, pero también un poco como un carnero o una sirena, nada. Voy a acercar uno de los peluches. El peluche que le acerqué lo reconoce 100% como un carnero. Le voy a quitar y le voy a dar otro. Lo reconoce 100% como un oso.
Y finalmente lo reconoce 100% como una sirena. Si ya vi que mi modelo quedó bien establecido, pues voy a darle exportar modelo. Me abre esta opción para poderlo subir a la nube y poder compartir un link con mis estudiantes. Ahorita lo está subiendo y en esta ventanita pues me va a dar la dirección en donde mis estudiantes van a poder consultarlo, pues ellos están haciendo el diseño donde lo pueden consultar. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar a una página. Y si se fijan, abre el modelo, ¿sí? Pues aquí está. Y aquí lo puedo probar otra vez. Déjenme bajar un poquito para que puedan verlo. ¿Sí? Reconociendo el modelo, que este es un carnero, o si le diera los otros peluches, reconociéndolos como los debe de reconocer. Muy bien. Pues si se fijan, las dos opciones que acabamos de ver, de observar, son muy fáciles de usar, pero sobre todo me dan algo que hasta el momento no había podido yo tener, que era en mis manos el diseño de una inteligencia artificial para que mis estudiantes lo utilizaran no indiscriminadamente, sino bajo un diseño didáctico y pedagógico que yo como docente decido. Y eso cambia totalmente las reglas del juego. Me faltó nada más aquí mencionarles, ¿cómo puedo llevar más allá Teachable Machine? Por ejemplo, ahorita que vimos lo de los peluches, yo me imagino, ¿cómo lo puedo aplicar? Vamos a suponer que yo tengo una fábrica de peluches y manejo 3 peluches en mi fábrica. Lo que yo puedo hacer es, con Teachable Machine, entrenar una inteligencia artificial y separar los peluches en cajas distintas con un mecanismo. Ya tengo la inteligencia artificial entrenada con imágenes, los va a reconocer y con mecanismos apropiados yo puedo poner los peluches agrupados en diferentes cajas listos para empaquetar. Esta es una idea. También, por ejemplo, si manejan imágenes, pueden clasificar por estilos de arte o especies biológicas, dependiendo de lo que estén usando en sus clases. Para modelos de sonido, por ejemplo, pueden utilizarlo para pronunciación en idiomas o en juegos, o pueden usar los sonidos para generar, para que distinga la inteligencia aplausos o silbidos que después, por ejemplo, prendan foquitos LEDs para alguna aplicación. O los modelos de posturas, que estos son increíbles, porque a veces vamos con el doctor y si vamos con un doctor que nos encarga hacer ejercicios, es muy difícil hacerlos porque no tenemos dónde verlos. Pues se pueden entrenar inteligencias artificiales con posturas para clases de yoga, para ejercicios terapéuticos, o incluso se puede hacer con posturas juegos en donde adelante significa algo y atrás significa algo. Estas son algunas ideas para Teachable Machine, llevar más allá a la inteligencia artificial o al entrenamiento de la inteligencia artificial. Y miren, yo les decía que esto cambia totalmente las reglas del juego porque ya puedo pasar de una preocupación a una acción profunda, pedagógica y didáctica. De nuevo cae en mis manos la tecnología para que yo la pueda diseñar. Ya nos lo permiten las inteligencias artificiales para que mi estudiante vea cómo se desarrolla su pensamiento crítico. Pero ya no depende de él, ahora depende de nuevo, como siempre, de nosotros. Cada nueva tecnología ha sido así. Llega un momento en que todo depende de mí. ¿Qué es lo único que sí es importante que se haga? Que experimenten. Como docentes necesitamos experimentar. Aquí tienen 2 inteligencias artificiales que hacen lo que vimos, pero hay más que hacen más cosas. Que guíen al estudiante en el uso de las inteligencias artificiales. Ya no es necesario que lo dejen a la deriva. Ya lo pueden hacer de una manera mucho más productiva para su aprendizaje. Y que diseñen con intención. Yo creo que llegó el momento crítico de que si yo no caigo en cuenta que ya hay actividades que mi estudiante puede hacer con inteligencia artificial, simplemente de tomar la respuesta y darla, entonces sí voy a contribuir a una disminución del pensamiento crítico de mis estudiantes y por lo tanto afectar su vida futura en el trabajo, ¿sí?
Entonces, aquí yo necesito diseñar con intención, ser totalmente propositivo en el diseño. Ya puedo decir con tranquilidad que la inteligencia artificial no nos va a reemplazar como docentes. ¿Por qué? Porque siempre va a necesitar al ser humano para poder potenciar al ser humano. Pero sí me queda clarísimo que necesitamos transformar la manera en que enseñamos y la manera en que nuestros estudiantes están aprendiendo. Ahora, es muy importante, y esta fue la razón por la que presentamos estas inteligencias artificiales, que caigamos en cuenta que necesitamos disminuir la brecha tecnológica en el mundo y en nuestras escuelas, en nuestro país y en todas las partes donde la inteligencia artificial está entrando ya o donde ya está. ¿Por qué? Porque hay instituciones educativas que han hecho labores extraordinarias creando inteligencias artificiales muy apropiadas a su visión, a su misión, a sus perfiles de egreso, ¿sí? Son labores tremendas que han costado mucho trabajo y que dan un marco mucho más cercano de lo que se quiere hacer con una inteligencia artificial. Pero no en todas partes se tiene esta posibilidad. Y el que no tengamos la posibilidad de tener algo así no debe de ser un impedimento para que podamos entrar en acción. Estas dos inteligencias artificiales me dan esa posibilidad, la posibilidad de poder entrar a lo que ya existe en mi aula. Yo les agradezco mucho por ser parte de esta transformación. Es sumamente importante que entremos en ella. Les doy un dato rápido de algo que acaba de suceder esta semana. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump acaba de instruir a toda la base docente de su país que es necesario que entre ya instrucción formal dentro de los planes de estudio desde kinder para los niños jóvenes de su país. ¿Por qué? Porque es importante que cuando salgan a trabajar estén preparados para ellos. Nosotros podemos empezar a trabajar también en este tenor. Y les agradezco desde antemano por ser parte de esta transformación. Les dejo mi contacto por si les interesa tenerlo. Y vamos a dar un espacio ahorita con Rubí de inquietudes que ustedes podrían tener con respecto a lo que acabamos de platicar. Muchas gracias. Profesora Reina, muchas gracias por toda la información que nos ha compartido el día de hoy. La verdad que estamos muy impresionados de conocer toda esta información y de los dos ejemplos prácticos que los docentes pueden poner, aplicar en sus aulas. Creo que la imaginación de cada quien es el límite. Así es. Muchas gracias, maestra. Pues ahora Gracias. vamos a abrir nuestra sesión de preguntas y respuestas. La primera sería, ¿cómo podemos incorporar la inteligencia artificial en la clase sin que los estudiantes se vuelvan dependientes de ella? Yo creo que a lo largo de la presentación platicamos de ello. Creo que fui muy enfática, voy a volverlo a hacer. Ahora esto se puede hacer, yo puedo evitar la dependencia del estudiante de la inteligencia artificial dependiendo de las actividades que se produzcan en mi salón de clase. O sea, si yo encargo una serie de 10 problemas sin ninguna restricción, yo sé lo que va a pasar, ¿sí? Pero si, por ejemplo, creamos un chatbot de matemáticas, de álgebra, le damos al estudiante la oportunidad de que interactúe con él para prepararse, regreso al aula y ahí practicamos y evaluamos, las cosas van a cambiar. Entonces, todo depende de lo que proponga el docente. El docente se vuelve de nuevo, y esto es muy importante, porque no lo sentimos así cuando recién entró ChatGPT a las aulas, pero ahora sí lo es. Nos volvemos de nuevo en el eje diseñador que le pone la didáctica, que le pone el toque mágico del docente para que el estudiante pueda ejercitar su pensamiento crítico. Somos nosotros la clave, Rubí. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de actividades o estrategias recomienda para fomentar el pensamiento crítico cuando se usa inteligencia artificial en el aula? El tipo de actividades debe de ser algo que vaya más allá que
una actividad que si el estudiante se la da a una inteligencia artificial, la inteligencia artificial le pueda dar la respuesta y el estudiante la pueda poner como propia. O sea, necesitamos, y no quiere decir que lo descartemos, lo podemos hacer. O sea, podemos hacer una actividad en donde de inicio el estudiante interactúe con la inteligencia artificial y le dé una respuesta, pero después viene la parte importante. ¿Qué hago con esa respuesta? Yo puedo hacer que el estudiante la analice, reflexione con ella, diga si está de acuerdo o no, lo rebote con sus compañeros de clase y con su profesor. Todo depende de nuevo del diseño del profesor. Por eso les decía hace un rato que es muy importante que nos demos cuenta que ya no podemos seguir enseñando como antes. O si no, la inteligencia artificial, como decía en una de las filminas, nos va a cobrar factura. Y muy interesante para reflexionar. La siguiente pregunta es, ¿qué riesgos éticos debemos considerar al usar herramientas de inteligencia artificial en las clases? Fíjate que esta pregunta es delicada porque viene desde un punto que es, cuando yo voy a usar una inteligencia artificial, para ese momento ya hablé con mis estudiantes de la parte ética, del uso, de lo que se prohíbe o de lo que se permite en el aula. Hay reglamentos a los que me debo de sujetar, la debo de mencionar cuando la use, de qué manera la debo de mencionar, cómo la referencio, la manera en que la estoy usando es ética o documenté todos los pasos que di con ella para llegar a un resultado. Entonces, es muy importante que si hablamos de ética, empecemos hablando nosotros con nuestros estudiantes de esa parte. ¿Cómo es el uso ético de una inteligencia artificial? Y de nuevo, el estudiante no lo trae inmerso en su persona. Es el docente o somos los docentes quienes somos responsables de platicar abiertamente con nuestros estudiantes sobre todo esto y poder llegar a acuerdos con ellos, claro, tomando como base a nuestra institución y la idea que tiene nuestra institución sobre el uso de la inteligencia artificial. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos evaluar el aprendizaje de los estudiantes cuando han utilizado inteligencia artificial como apoyo en sus tareas o proyectos? Va un poquito ligada con la parte ética, porque yo debo de poder evaluar lo que hizo mi estudiante centrándome en el proceso, no en el resultado. Entonces, aquí en la evaluación con el uso de una inteligencia artificial es un proceso que se hace y debo de evaluar. A lo mejor hay partes mecánicas en donde la inteligencia artificial hasta me puede ayudar a mí como docente, pero va a haber una parte en donde la inteligencia artificial no puede tocar la evaluación del estudiante. Y es precisamente la parte que tiene que ver con el desarrollo de las competencias que me interesa que mi estudiante pueda desarrollar para cumplir con un perfil de egreso. Entonces, sí hay cosas que incluso para el docente tiene que tener cuidado en ese uso, que sí y que no me puede ayudar la inteligencia artificial en la evaluación y cómo. Eso lo determina el docente también. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿cómo hablar con los estudiantes sobre el uso responsable de la inteligencia artificial sin caer en el miedo o la prohibición? Mira, ahorita ya la prohibición creo que ya se quedó totalmente a un lado, ¿no? Con tu permiso o sin tu permiso, los estudiantes van a consultar una inteligencia artificial y eso es algo que nos tiene que quedar claro. Con eso en la mente, como docentes, ¿qué haría yo? Una plática inicial antes de la primera actividad de uso de una inteligencia artificial, aunque yo sepa que ya la han usado o la van a seguir usando, no importa, ¿sí? De lo, como habíamos mencionado, qué se permite, que no, cómo se enuncia su uso, que si tengo que poner de manera exhaustiva cómo la usé, dependiendo de la actividad, pero muy abiertamente. O sea, tanto ellos como yo sabemos que ya la usan, pero ahora vamos a usar herramientas nuevas que ya dependen de mí como docente. Pero deben de ser pláticas bien abiertas y bien propositivas. Perfecto. La siguiente pregunta sería, ¿qué plataformas o herramientas de inteligencia artificial se recomendaría o usted recomendaría para quienes están empezando a explorar su uso educativo? Por ejemplo, POE y esta de Teachable Machine que nos mostró, ¿podría ser alguna herramienta que pueda ser útil para quien apenas empieza su exploración en estas herramientas de inteligencia artificial?
Sí, mira, y por eso me interesaba hacer la demostración, porque quería mostrarles qué tan fácil es, y si ustedes se fijan, fue bien sencillo trabajar con las dos. ¿Qué ventaja me da POE? Me da la ventaja de que si yo tengo curiosidad de explorar todas las inteligencias artificiales que existen, lo puedo hacer ahí. Nada más respetando los tokens en la parte libre, pero también hay una licencia que creo que es de $20 que permite un uso más exhaustivo y más poderoso de POE, ¿no? Pero es una buena manera de empezar porque encuentro todo ahí. Entonces puedo ir explorando cosas que puedo ir haciendo y puedo ir explorando inteligencias artificiales ya muy sofisticadas, ¿no? Y Teachable Machine me gusta porque puedo hacer cosas muy complejas de manera muy sencilla. Entonces, creo que es una buena propuesta también, por donde podríamos empezar, meternos más a fondo en estas dos que acabamos de explorar. Muy bien. La última pregunta sería, ¿cómo podemos asegurarnos de que el uso de la inteligencia artificial en el aula no sustituya el desarrollo de habilidades como análisis, la creatividad, la argumentación o la toma de decisiones? Pues es fácil, y fácil entre comillas, ¿no? Porque no es tan fácil tampoco, dependiendo de cómo lo diseñe yo. Si el docente lo toma en sus manos, aplica todo lo que sabe hacer, que sabemos hacer muchas cosas. Nuestra especialidad es el diseño de actividades, de trazar rutas educativas, de monitorear procesos de aprendizaje. Entonces, si nosotros ponemos ahora esto con la herramienta adecuada de inteligencia artificial en juego con nuestros estudiantes, pues eso ya nos garantiza que el estudiante va a tener una interacción no pasiva. O sea, no va a tomar lo que le dice la inteligencia artificial y eso es la respuesta, porque eso es darle demasiado poder y luego es muy dañino. Desde ese momento que lo hace hasta el futuro es muy dañino, ¿no? Entonces, yo necesito como docente poder manejar esa situación y diseñar actividades en donde, como tú dijiste hace rato, mi creatividad va a ser el límite, mi necesidad va a ser el límite para crear cosas con inteligencia artificial que mis estudiantes puedan usar de manera propositiva también, cuestionándola, teniendo diálogos con ella, diciéndole que se equivoca cuando yo lo detecte, porque las inteligencias artificiales se siguen equivocando muchísimo. Detectando sesgos, todo eso ayuda a que el pensamiento crítico de mi estudiante se vaya desarrollando con la interacción activa con una inteligencia artificial. Muchas gracias, maestra. Con esto cerramos nuestra sesión de hoy en esta presentación maravillosa que nos ha compartido. Muchísimas gracias por compartir su experiencia, sus conocimientos y nos ha dado mucha información para analizar, para llevar a casa, para reflexionar, para ver la manera en cómo podemos hacer uso de estas nuevas tecnologías para hacer mejores experiencias de aprendizaje y todo en pro de que pues, los alumnos estén mejor preparados y tengan todas las herramientas para enfrentar su futuro. Muchas gracias, Rubí. Muchas gracias al TEC de Monterrey y a todos por atender a esta conversación. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y a nuestra audiencia, muchas gracias por escucharnos y pues nos vemos en el siguiente webinar. Gracias.